Vamos a seguir nuestro estudio basado sobre lo que Isaías declara en el capítulo 35, verso 3. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Y habíamos considerado ya el uso de las manos en el campo espiritual para trabajar, para servir y para luchar. Y esta mañana vamos a considerar el uso de las manos para adorar. Pero primero quiero leer esta porción de escritura en Éxodo 17. El caso de Moisés, que es un buen ejemplo de cómo podemos animarnos el uno al otro y fortalecer las manos cansadas. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nise, o Jehová nuestra bandera. Aquí tenemos un acontecimiento interesante en la historia de Israel, y fue de tanta importancia que aquí Dios mandó a Moisés escribir el evento en un libro para que la gente pudiera recordar siempre lo que pasó en este día. Estaba peleando contra Amalec, y como sabemos, Amalec es tipo de la carne. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí hay una lucha contra nuestra carne, o sea, mi lucha con mi carne, su lucha con su carne. Y dice que cuando Moisés alzaba su mano, que Israel prevalecía. Pero cuando bajó su mano, Amalec estaba prevaleciendo. La vara, por supuesto, habla de la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esta experiencia? La palabra de Dios no es como otro libro, no es un libro de cuentos, no es una novela, no es un diario de noticias, es un libro de vida. Y cuesta a veces a nosotros dar la importancia que debemos dar a la palabra de Dios, porque estamos en estos cuerpos de humillación. Así que las manos de Moisés se cansaban, pero tenía a su lado a dos personas, Hur y Aarón, y ellos sostenían sus manos. Es un buen ejemplo de cómo podemos fortalecer las manos los unos de los otros. Y así hubo en sus manos firmeza, porque había otros que le ayudaban a mantener en alto sus manos. Y así también es nuestra tarea, como habíamos mencionado en el principio, de animarnos el uno al otro. A veces nuestra mano se cansa de alzar la palabra de Dios porque estamos aquí en la tierra con tanta flaqueza. Pero gracias a Dios por los santos fieles que nos ayudan a mantener en alto nuestra mano
así alzando la palabra de Dios. Ahora vamos a considerar el último uso de la mano, de levantar en adoración y oración. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 5. Hasta el verso 8. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada y a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Interesante la oración de Esdras en esta porción de Escritura. A la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Sabemos que él estaba observando la necesidad, la obra. Habían ya comenzado, pero había también mucha obra todavía. Y en esta condición le llama mi aflicción. Me levanté en mi aflicción. Su espíritu fue afligido por la situación. Y lo que a nosotros nos habla, por supuesto, es la condición espiritual, la condición de caída de Jerusalén, la ciudad, del templo, los muros. Nos habla de la condición espiritual, aún en nuestro día. Cuando miramos a la iglesia en general, y aún a veces entre nosotros mismos como un grupo, vemos así también la decadencia de muchos, la frialdad, la falta de vivir una vida separada, y es nuestra aflicción, porque como obreros es nuestra tarea de animar y avivar al pueblo de Dios. Y dice: me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Hermosa escena, hermosa declaración de parte de Esdras. Y aquí vemos al Hijo de Dios normal. Nuestra exhortación nos dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Pero esta no es la forma normal del Hijo de Dios. Aquí Esdras nos muestra al Hijo de Dios normal. Sus rodillas no son paralizadas, de modo que no puede doblarse. Sus manos no son cansadas, de modo que no puede levantarlas en alto. Esdras se dobló su rodilla y alzó sus manos, aunque estuvo afligido por la condición de la ciudad y de sus hermanos. Qué ejemplo para nosotros, qué ejemplo, qué testimonio vemos aquí en este hombre Esdras, en medio de su grande aflicción, en medio de esta condición tan desanimadora.
Él pudo doblar sus rodillas y levantar sus manos en alto a Dios. Esta es la vida victoriosa que debemos vivir. En medio de esta situación tan descaída, Él mantuvo una victoria personal. Más que nada, nosotros como obreros debemos mantener una vida victoriosa. Nosotros somos los ejemplos que los otros miren. En un sentido, por supuesto, no hay diferencia entre el pueblo de Dios. Sin embargo, hay diferencia porque Dios mismo hace esa diferencia, porque Él llama a ciertas personas para estar en ese lugar. Y si el pastor o si el obrero es desanimado, ¿qué podemos esperar del resto del pueblo? Por eso no estoy aquí sugiriendo que hacemos una pretensión, que presentemos simplemente una apariencia. Estoy hablando de la realidad que debe estar en nuestra vida siempre. En medio de su gran aflicción, Él pudo doblar sus rodillas y levantar en alto sus manos a Dios. No hay ninguna indicación que había otra persona que hiciera así. Tal vez había, pero por lo menos la Escritura nos dice que había otra persona que estaba haciendo así. Pero Él sí, en medio de esta situación, debemos ser de esta clase de creyente. Aunque estemos rodeados de derrota por todos lados, podemos mantener la victoria en nuestra vida personal. Porque nosotros vivimos delante del Señor. Es un asunto entre mí y mi Dios, entre usted y su Dios. Una versión dice, caí sobre mis rodillas. Caí sobre mis rodillas. La versión 60 que leímos dice, me postré de rodillas. Pero otra versión dice un poco más, con más énfasis, caí sobre mis rodillas. No simplemente las dobló un poco, sino que por completo, dice Esdras, ejercité mis rodillas totalmente sanas. Nosotros necesitamos, como obreros, tener manos fuertes y rodillas fuertes y sanas. Extendí mi mano, dice. La idea de esta palabra es de lanzar. Y podemos traducirlo así, lancé hacia arriba mis manos a Dios. No simplemente así, sino así. Así. Él alzó su mano en victoria. A pesar de las circunstancias que él estaba observando, tenía que haber dado a ellos un desánimo terrible, de ver la condición y ver la situación. Como el enemigo que le rodeaba dijo, es imposible, no va a poder hacerlo. Pero él vio de otra manera. Aquí vemos las manos fortalecidas y las rodillas afirmadas. Él no fue vencido por su circunstancia, por la situación que le rodeaba. Vamos a notar el ejemplo que tenemos en David, en primer libro de Samuel. 1 Samuel 30, verso 1 al 6. Tanto esperamos a veces que alguien venga para fortalecernos, para ayudarnos. Y como digo, esto debemos hacer cuando podemos. Pero hay momentos y hay situaciones en las cuales no viene nadie. Por alguna razón, Dios no permite a nadie estar a nuestro lado. Ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer? 1 Samuel 30, versos 1 al 6. Cuando David y sus hermanos vinieron a Ziklag al tercer día,
Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Aquí está Amalek de nuevo. ¿Recuerdan lo que leímos? Vamos a, un ratito voy a volver a Éxodo, porque di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Así fue la promesa de Dios en aquel entonces, pero aquí estamos años después, en tiempo de David, y todavía está Amalek. Amalek representa la carne. La promesa es que Dios va a raer la memoria de Amalek. ¿Pero cuándo? Cuando estemos en el cielo. Cuando estemos en el cielo. Hay varias razones por que yo quiero partir de esta vida y estar con mi Señor en el cielo. Y esa es una de las razones. Aleluya, para librarme por siempre de la carne, que siempre nos molesta, siempre está presente. Donde vayamos, en que hagamos, ahí está Amalek. Pero gracias a Dios también podemos tomar la victoria sobre Amalek. Pero aquí está otra vez, verso 2 de 1 Samuel 30. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Fue una situación muy desesperante otra vez. Y lloraron. Esos son hombres de guerra, son hombres fuertes, son machos, podemos decir. Pero igual por la congoja de espíritu y la situación que estaban, lloraron, dice, hasta que no tenían fuerzas para llorar más. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Hay que ponerse en lugar de David en ese momento. Todo el pueblo que con él estaba, amargado, llorando, derrotado, hasta el punto de querer apedrear a David, como si él tuviese toda la culpa. Pero bueno, así pasa a veces, tenemos que echar la culpa sobre alguien. ¿Por qué no el pastor? ¿Por qué no el encargado? ¿Por qué no el que está al frente de la obra? Vamos a echar sobre él la culpa, es su culpa. Y así estaba su situación. El pueblo estaba en amargura de alma y quería apedrear a David. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció asimismo en Jehová su Dios. No había ninguno, no había ni uno a su lado. No había ni uno que se puso al lado de David para levantar su mano, para dar fuerza a sus rodillas, totalmente solo. Y no nos gusta estar solo, eso no da gusto. Pero qué ejemplo para nosotros, se fortaleció en Jehová su Dios. A veces no tenemos
el privilegio de tener otros hermanos que nos rodean. A veces nos encontramos solos, pero nunca ni jamás estamos solos, porque el Señor está a nuestro lado. Como dijo Jeremías, Jehová estuvo a mi lado como un gigante. Tenemos a un gigante a nuestro lado, que es nuestro Señor. Y Él tomó fuerza y se fortaleció a sí mismo en Dios. Y hay momentos que vamos a pasar, que esta es nuestra única fuerza, nuestro único recurso, que el Señor nos ayude de mantenernos firmes en la obra del Señor. Siguiendo la lectura otra vez en nuestro capítulo en Esdras, el capítulo 9, el verso 6. En esta posición, con sus rodillas dobladas, con sus manos en alto, él comenzó a orar. Y la primera cosa que vemos aquí en su oración es una confesión. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Él sabía la razón por la condición de la ciudad de Jerusalén. Él sabía por qué estaba en una ruina total. Fue por causa de los pecados del pueblo de Israel. Yo no creo que Esdras fue un hombre pecador. Otra vez la palabra no nos dice expresamente cuál fue su situación, pero yo le veo como un hombre santo, un hombre apartado, un hombre que temía a Dios. Sin embargo, él se identificó con el pueblo. Y es una cosa bastante difícil para nosotros. Yo vivo una vida separada. Mi vida está dedicada al Señor. Yo busco las cosas de Dios. Y a veces en hacer así, pensar así, nos estamos levantándonos un poco más alto que el demás pueblo de Dios. Sí, somos pastores, somos obreros, y Dios nos ha dado una posición distinta y diferente. Pero tenemos que identificarnos con el santo más débil. Y eso no nos gusta hacer. Pero tenemos que hacerlo. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Seguro que han tenido esta experiencia. Yo sé que yo he tenido esta experiencia en un sentido tener vergüenza delante del Señor. No precisamente por mi propia vida, mi propia actuación, sino por las situaciones que yo he visto entre el pueblo de Dios. Tanto aquí en Paraguay como también en los Estados Unidos. Ha habido situaciones tan vergonzosas que realmente me dio vergüenza que estamos haciendo esta cosa, aquella cosa, estamos permitiendo tal cosa entre nosotros y nos da vergüenza. En esos momentos vamos junto al Señor y nos identificamos con esa situación. No para que seamos así y copiamos sus maneras y las situaciones, sino para que haya victoria
en el pueblo de Dios, tenemos que reconocer la situación tal como es. Hay muchas cosas que podemos mencionar en nuestra propia situación, en que estamos nosotros como un pueblo de Dios, un pueblo al cual Dios ha dado las inmensas riquezas inescrutables de Cristo. Y cada uno toma su pedazo y se va, y otros toman su pedazo y se va. Cuando Dios quiere que estemos en unidad, para que Él pueda bendecirnos de mayor manera.